Llegó a la Cámara de Diputados la reforma electoral. Con esta iniciativa inicia el proceso legislativo de manera formal. Propone cambiar 11 artículos de la Constitución. Prevé bajar el financiamiento a partidos de 65 a 48.75% UMAS. Modifica el método para integrar las cámaras del Congreso. El Senado pasaría de 128 a 96 escaños. Elimina 32 plurinominales. La de diputados mantiene 500 integrantes, todos electos por voto. 300 de mayoría, 100 para los mejores perdedores que tengan la mayor votación de su partido y 100 electos por voto regional. También reduce de 48 a 35 minutos diarios los spots en radio y televisión. Propone el conteo de votos el mismo día de la elección en los consejos distritales y no el miércoles posterior como actualmente se hace. Pone candados a partidos, campañas y candidatos en el uso de dinero. Prohíbe depósitos en efectivo del extranjero, recursos y bienes de actividades ilícitas y obliga a reportar ingresos, egresos y bienes. La iniciativa presidencial establece que los funcionarios del INE y organismos locales electorales no ganarán más que la presidenta de la República. Morena dio su respaldo a ciegas. Y los aliados del PT y Partido Verde guardaron silencio. La iniciativa se analizará en las comisiones de puntos constitucionales y de reforma político-electoral de San Lázaro, pero no hay fecha de reunión. Sin embargo, la misma iniciativa plantea que a más tardar el 15 de mayo debe estar aprobada con todo y leyes secundarias. Pero aún está en veremos porque los votos de los aliados no están garantizados. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Movieron la fecha varias veces, por fin llegó, hicieron malabares, pero ni así traen los votos, ni así lograron convencer ni siquiera a sus aliados, al PT y al Partido Verde. Carlos Mota, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto Gil Suárez. Buenas noches. Muy buenas noches. Rubén Moreira, gracias, diputado, coordinador, muchas gracias. Llegó a Cámara de Diputados, tú que estás ahí. Llegó al mediodía. ¿Cómo percibes el ambiente? Bueno, primero llegó al mediodía, después de varios momentos en que se pospuso. Nosotros creemos que no cuentan con los votos para sacarla adelante. Me preocupa, oye, la calidad de las cosas, ¿no? Si bien es cierto que no va a pasar, eso es lo que creemos, que nosotros vamos en contra. Oye, una redacción terrible, cosas incompletas. Hay que aclararle a la gente que solamente llegó una propuesta de reforma constitucional y no una propuesta de reforma también de leyes secundarias. Yo creo que esto es sui generis en la historia reciente del país, porque una reforma en materia electoral tú esperarías verla completa. Y ver el horizonte total. O sea, mandaron un pedazo nada más. Pues sí, un pedazo. Y mal redactado, deja cosas, pues como el artículo 54 dice, la ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos. Se refiere a los diputados. Bueno, ¿y dónde está la ley secundaria? Sí. Entonces tiene eso de sui generis. La primera sale desde el poder y la segunda llega sola, la pura reforma constitucional, y bueno, agregaría otra. Y una redacción pésima. Bueno, a ver, lo vimos desde la mañanera. Bueno, ¿para qué te digo? En lugar de decálogo era décalo. ¿No? De ese tamaño, digamos, pues la falta de cuidado, de rigor, de ese tamaño además se vino aplazando esto con una falta de control político, al menos eso parece, de la propia presidenta, que decía ya sale mañana y mañana no salía. Bueno, ahora sí, en la tarde y en la tarde tampoco, hasta que ahora sí se mandó. Oye, yo creo que estaba mejor el decálogo, estaba mejor el PowerPoint que la iniciativa. De verdad se te cae de las manos. ¿La ves muy mal? La veo pésima y además se te cae de las manos la exposición de motivos, pura verborrea, que la cuarta transformación, que la justicia social, que las grandes transformaciones y etcétera, un bla 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 que no dice nada, que no explica el modelo, que no da algún parámetro para interpretar lo que se está plasmando en la iniciativa. Me preocupan varias cosas, señalo la primera. Es mentira, por ejemplo, la reducción del financiamiento.
una vil mentira. Voy a poner el ejemplo. Hoy en día, la Constitución le otorga a los partidos políticos 76 pesos por cada ciudadano inscrito en el padrón electoral. Dicen en una parte de la iniciativa, se les reduce el 25% y ya no serán 76 pesos, sino 57 pesos. Pero reproducen la misma fórmula en el apartado del financiamiento público local y les garantizan otros 57 pesos. Entonces, de 76 pesos, ahora van a recibir por ciudadanos 114 pesos, es decir, un incremento de poco más del 50%. Y eso es un tema de redacción. Dicen, la fórmula del financiamiento nacional la reproducen en el financiamiento local. No es cierto que reduce el financiamiento en consecuencia. Otra vil mentira. Plantean que establecen mecanismos para evitar la injerencia del crimen organizado. Es un diagnóstico absolutamente trasnochado. Piensan todavía que el crimen organizado incide en las campañas solamente con maletas de dinero y efectivo. No se han percatado de que matan candidatos, no se han percatado de que operan políticamente. De que son los candidatos. Que son los candidatos. No se han percatado de los riesgos estructurales de la incidencia. Repiten una prohibición que ya está, el uso de efectivo. Le dan facultades a la Procuraduría, a la Fiscalía, para darle información al INE sobre los candidatos registrados. Esos son los antídotos para impedir que el crimen organizado se meta en nuestras elecciones. Una iniciativa mal planteada. No se han dado cuenta de algunos efectos. Ahorita platicaremos sobre el efecto en el Senado o de las dos listas en la Cámara de Diputados. Se está poniendo en manos de estructuras territoriales y corporativas. La propia presidenta, con el Senado, va a quedar rehén de los gobernadores de su partido. ¿Regresiva? ¿Peligrosa para la democracia? Yo creo que es demagógico completamente esto, y a mí me preocupa que llevamos ya varias semanas, meses, ¿no?, escuchando esta iniciativa de parte de la presidenta. Yo hablaba en Davos apenas hace mes y medio con el empresario Agustín Coppel, uno de los más importantes de México. Me decía, estoy muy preocupado, y muchos empresarios, colegas míos también lo están, por cómo vendrá esta reforma electoral. Ya sabemos ahora cómo viene, y la preocupación mayor era: no puede ser que algún tipo de reforma que se presente no venga del consenso. Y eso creo que es grave, porque nosotros, yo, ¿no?, como ciudadano que no estoy, ¿no?, en un partido político y tal, bueno, yo creo que todos merecemos que esto venga de un consenso de fuerzas políticas variopintas, ¿no?, de todos los colores y tal, y de otras fuerzas importantes, relevantes en el país, como son los empresarios, como son a lo mejor medios de comunicación, académicos, en fin. Esto no viene de ningún consenso. ¿Y por qué no viene de ningún consenso? Porque el diagnóstico es totalmente parcial. Y el diagnóstico me parece que es otro de los grandes problemas de esta iniciativa, porque carece de métricas específicas con las cuales pues se nos pudo haber dicho, no está ocurriendo, qué es lo que está fallando en esta democracia. Y si no hay métricas específicas para decirnos, por esto fallan los diputados plurinominales, por esto falla el INE, por esto falla el PRE, no se nos dice por qué, simplemente se nos está diciendo, esto se rasura, esto se disminuye, a esto se le cambia la fórmula, esto se quita, y eso me parece el peor de los mundos, porque surge entonces nada más de un fragmento del espectro social en México, con las consecuencias que estamos viendo, que no se va a aprobar. Y bajo premisas falsas, ¿no? Porque dicen, con el pretexto de la austeridad, ya nos estás explicando que hay una contradicción. Y la gente votó por esto, porque además eso han venido repitiendo. No hay no solamente un gran acuerdo, un gran consenso entre distintos partidos, no hay ni siquiera un ligero acuerdo mínimo, un piso mínimo entre los propios partidos aliados en la 4T. Bueno, como muchas cosas que hace Morena y que viene empujando desde tiempos de López Obrador, es generar cargas de argumentos pues populistas o de argumentos a modo para tratar de sacar ventaja. Dicen, va a ser más austero, va a disminuir el costo, ya Roberto lo dijo, eso no es cierto, pero además, ¿en relación a qué? El puro diferencial entre lo que inicialmente iba a costar el Tren Maya y lo que costó al final, bueno, te sirve para hacer unos 16 procesos electorales federales. De ese tamaño. De ese tamaño. La pura pérdida que reporta el Tren Maya y los hoteles el año anterior, la pérdida, no el costo, la pérdida son más o menos, ¿qué te gusta? 15, 16, 17 costos del PREP, que por cierto, la redacción queda
medio rara ahí. Entonces, le ponen una carga siempre adjetiva, peyorativa, para tratar de sacar ventajas. Oye, ¿va a elegir la gente? Pues no. La lista esta de los 100 que salen de una supuesta elección directa y que serían supuestamente de representación proporcional, pues se va a prestar a los acordeones. Eso va a ser una versión que ya están nueva, normalizados y hasta legalizados. Una versión nueva de los acordeones. Este del segundo lugar, pues puede provocar unas distorsiones terribles, que por ejemplo las primeras minorías todas sean de un estado, o que en los lugares donde hay competencia de más de 2 partidos, pues nunca participen en ese segundo lugar. Entonces, estamos hablando de una burla hacia la gente y de un texto que está construido para tratar de generar simpatías a Morena. ¿Qué mueve esto? Déjenme entender eso parte. ¿Cuál es la motivación real que hay detrás de una iniciativa con estas características, con los personajes que las redactaron? Porque ahí participó Arturo Saldívar, Jesús Ramírez, bueno, Pablo Gómez, gente que no solamente no se abrió a la opinión de otros, sino que forman parte de ese núcleo duro, cerrado del López Obradorismo, porque ni siquiera hablaría de toda la 4T. Esto parece, digamos, un mensaje de palenque. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de esto? Por lo que redactaron, a mí me quedan claras 3 cosas. Uno, no tienen ni idea de lo que es las reglas electorales, ni idea. Es un modelo absolutamente disfuncional que genera distorsiones, incentivos contradictorios. Por ejemplo, se establecen que va a haber diputados electos en Estados Unidos, los diputados migrantes, y no dicen cuántos. No sé cuántos se van a elegir. Primero, no tienen idea. Segundo, se nota una terrible confrontación interna, porque de los temas del decálogo a lo que quedó, son 2 completamente historias, dos realidades totalmente diferentes. Y tercero, me parece que esta iniciativa empieza a revelar las tensiones internas de Morena. Cuando hablaba hace un momento de la reconfiguración del Senado, de reducir los 32 senadores de representación proporcional, lo que vas a provocar es que el Senado se represente en 2 fuerzas mayoritarias, el primero y el segundo lugar. Vas a excluir a terceros y cuartos lugares. Pero al mismo tiempo, como esos senadores se van a elegir en los estados, los gobernadores que controlen a sus senadores les van a poner condiciones a la presidenta de la República sobre las decisiones nacionales. Gobernadores, el cártel de gobernadores de Morena va a chantajear impunemente desde el Senado de la República a la presidenta. Me pregunto, ¿eso es lo que quiere? ¿Esta reforma es para darle más poder a Rocha en Sinaloa? ¿Para darle más poder a Américo Villarreal? ¿Para darle más poder a los gobernadores con lo que dices, parece que apoyaron a las otras corcholatas? La presidenta no tuvo control. No tiene diseño sobre lo que se plasmó en la iniciativa. No hay un diseño, y si tú ponderas los efectos de ese diseño, te das cuenta que lo que se está provocando es que las facciones de Morena se van a apropiar de la representación política. ¿Quién va a ganar los espacios de representación proporcional con las 2 listas? Las facciones que controlan los territorios, es decir, los acordeones. Entonces, para configurar una Cámara que más o menos sea funcional con la presidenta de la República, va a tener que pactar con los varones territoriales, es decir, con los gobernadores, con los sindicatos, con los presidentes municipales, con las estructuras de Andy López Beltrán. Se está poniendo la presidenta en manos de quienes están boicoteando su proyecto desde dentro. ¿O la está poniendo alguien ahí? O probablemente sea un autoengaño. Bueno, suena justamente a esto, ¿no? A esta construcción populista, cada vez más perfeccionada en estas formas de las listas. El hecho que vimos el año pasado, ¿no? Con las listas para el Poder Judicial, ahora viene otra vez este tema de los acordeones, a eso me refiero. Me parece que agrava la democracia mexicana, ya por no decir los otros 100 que van a ser los perdedores, en donde vamos a tener al 20% de los diputados pues que van a ser los perdedores. O sea, tendremos 100 perdedores ahí si eso se aprobara en estos términos. A mí me parece que sí hay una mano que viene por ahí del sureste de nuestro país y sí pareciera que no tiene control la presidenta sobre lo que presentó en esos términos, a tal grado que ella desde ahora nos está diciendo el plan B ya está listo. Ya viene el plan B, sabemos... Sí, parte de su mensaje de la mañana era de derrota, ¿no? ¿Sí? Decir, bueno, yo ya cumplí, yo ya mandé.
Ya quedará en cada quien si lo aprueban. Ya cumplo o no lo con uno de los 100 compromisos que hice con los ciudadanos y estamos listos para detonarlo porque sabe que no va a pasar. Ahora, sería la primera que no pasa, ¿no? Bueno, ya tuvo ella un frenón. La del nepotismo y La lo del de la nepotismo y reelección. de la reelección. Ya tuvo un frenón. Ya el Partido De del sus Trabajo, propios aliados. Sí, el Partido del Trabajo, por ejemplo, le votó en contra los aranceles a China. Ya se los votó también. Ahora yo me regresaría un poquito a una preocupación que tiene Acción Nacional y el PRI, que es el tema del crimen organizado en las elecciones. Esto que ellos escribieron, como bien lo dice Roberto, es insuficiente, pero además les falta imaginación o les faltan ganas de detener la intromisión del crimen en las elecciones. Hombre, no hay mecanismos para proteger a candidatos, no hay mecanismos que nos permitan rápidamente indagar qué sucede cuando matan a un candidato y el beneficiario es el otro y al parecer está ligado con el crimen. No hay mecanismos para asegurar en el terreno que no haya operación del crimen organizado. No hay mecanismos para garantizar un voto libre, que hay zonas del país que están en propiedad, en posesión de las grandes bandas delincuenciales. No hay tantita imaginación para decir, bueno, ¿qué pasa en muchos municipios donde nada más tienes una planilla? Exacto. O sea, hay estados donde nada más hay una planilla. Y si te toca a algún partido que sea mujer, esa no va a jugar, porque el crimen organizado lo impide. No hay nada de eso. Vamos a cuidar que no haya dinero ilícito. Bueno, pues eso ya está prohibido, hombre. Pues sí, es lo obvio, ¿no? Pues lo sí. mínimo. Y no hay consecuencias, no hay sanciones. Se pone ahí una regla. Está prohibido recibir dinero ilícito, pero no establece cuál es la consecuencia, cuál es la sanción. Si hubiese un interés genuino en parar la intervención del crimen organizado, la presidenta pudo haber puesto la pena de muerte civil de los partidos políticos que postulan, reciben dinero o bien toleran que el crimen organizado intervenga en un proceso. Que eso lo estaba electoral. planteando el PAN. Y otras tantas cosas. El PAN ha dicho claramente la consecuencia de que un cártel financie o postule un candidato debe ser la pérdida del registro inmediato, una sanción contundente, la pena de muerte. Eso nunca se los van a conceder. Pues eso revela su... No tendría registro Morena ya. Eso revela el problema de conciencia de Morena. Oye, pero yo tendría... Hay muchas pruebas de eso. Y yo tendría una pregunta aún incluso más básica. ¿Y el ciudadano qué gana con esto, ¿no? ¿Qué vamos a ganar nosotros, la gente común y corriente, qué gana de que ahora haya esta otra metodología, que esto es como una matrioshka que adentro está con una muñeca envenenada? No surge del no consenso, está con esta problemática, pero el ciudadano no va a ganar absolutamente nada de esto. Quizá le va a decir Morena a los ciudadanos, bueno, pues sí va a costar un poco más barata, que además no es cierto, como acabas de decir. Entonces realmente no hay una ganancia para la sociedad. Pero tampoco hay una ganancia para la presidenta, ¿no? Los escucho, o para que hay pura pérdida hasta para los aliados, a menos que se quieran empezar a deshacer del Verde y del PT, o que estén negociando ya el 27 y estén en ese jaloneo. Bueno, yo creo que sí hubo un intento de, si te descuida el PT y el Verde, engullirlos. Ahora hay que recordar que todo esto lo trae la presidenta heredada de Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que ella te ha tenido que procesar y hay unas que no ha podido sobrellevar. Reforma el artículo 123, salarios mínimos profesionales. Se votó en Senado, en diputados, en todas las legislaturas. Está detenida porque no hay declaratoria de constitucionalidad. Y ya dijo ella, porque no hay dinero. Bueno, entonces, ¿por qué la votaron empezamos y la todo este proceso? ¿No? Pues sí, en efecto. Ahora, ese jaloneo, ¿en qué va a deparar? Porque si no sale si además han sido muy vocales algunos legisladores, tanto el PT como el Verde, mostrando sus diferencias y diciendo nosotros esto no lo acompañamos, pues sí comienza a verse un desgaste, una fisura dentro de la 4. En una lógica de proteger sus propios intereses, el Partido Verde y el PT no pueden aprobar esta reforma, por la sencilla razón de que su existencia dependería de Morena, de los acordeones de Morena, para poder tener representación proporcional en el Congreso. ¿Y se pone en riesgo esa alianza? Yo creo que, imagínate, si los extinguen, si les quitan las condiciones. Bueno, con la de mera intención, ¿no?, de que te quieran desaparecer, a mí no me caería muy bien que me quisieran extinguir. No, y la pregunta es si van a empezar con los amagos, con las amenazas, con las órdenes de aprehensión, con las carpetas de investigación. Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, para eso sí se Bueno, seguramente vamos al plan B. ¿Qué será qué? Pues no saben. Ya lo vimos, un plan legislativo.
destazar la ley. Y si no, habrá el plan C y así se pueden seguir con todo el abecedario. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Pásala muy bien.